de Sierra Leona fue muy fácil. Llegamos a migración de Liberia y también fue muy fácil. Tenía yo el visado, este visado que pagué en Conakry, $107 la visa, fue mucho dinero. Pero bueno, pues ya estamos aquí en Liberia. Así es, ya estamos en Liberia. En esta jornada iremos de la ciudad de Bo a Robertsport. Nos esperan 40 kilómetros de camino con un cruce del lago. Vamos a ver cómo se pone la aventura. Sencillo el cruce, nos tardamos más en cambiar los leones que me sobraban 800 leones a dólar liberiano. Por $1 americano nos dan $192 liberianos. Traigo un fajo de billetes en el bolsillo que no me cabe. Es como un chiste. Hello. Hi. Good afternoon. ¿Qué dicen tus papás de que estás viajando en África? Mucho. Están muertos. Ah, los dos. ¿Tuyos? Muertos. Bueno, morirse es una condición humana, ¿eh? Sí, sí, sí. Morir es Es la vida. la vida. La muerte es parte de la vida. ¿Y tus hermanos qué dicen? Que me regrese, ¿Así? que me ponga a trabajar. Y pues Liberia también fue azotada por un par de guerras civiles en los 90 y otra se acabó en el 2005. Hay unas cicatrices fuertísimas, ¿no?, en la gente. Durísimo las guerras civiles en África. Y también fue azotada por el ébola en 2013, 2015, 2016. Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia fueron azotadas por el ébola. Por el momento está controlado. Y también pues Liberia como Sierra Leona fueron estados creados por Estados Unidos y el Reino Unido vinieron a dejar aquí los esclavos que habían liberado de Jamaica, de las Antillas, de Estados Unidos. Y Liberia significa eso, liberty, libertad. Y así el país de Liberia. Che calorón que hace, como siempre, pero desde Sierra Leona se empezó a hacer más húmedo el calor. Ahora vamos a Robertsport. Espero que haya electricidad para editar. Es domingo, obviamente no está el video. Me agüita que no estén los videos listos, pero no puedo hacer nada. No me puedo gastar $100 la noche y no me puedo gastar esa fortuna para poder editar. Así que pues avanzar por la capital. Monrovia también es muy caro. Voy a ver qué puedo hacer, si puedo encontrar un lugar económico para poder editar, cosa que ya es muy complicado en África del Oeste. Todos los hospedajes para turistas son carísimos, de $30 para arriba. Voy a ver qué encuentro en Robertsport. Y ahí vamos, poco a poco avanzando por Liberia. Carretera bastante nueva, en muy buen estado. Y como pueden ver, pues Liberia es muy verde debido a su posición geográfica. Tiene abundantes lluvias monzónicas. Hello, good afternoon. Hello, how are you? Very good. You? Pues dejamos la carretera principal, dejamos la carretera pavimentada, tomamos este camino rural que nos va a llevar a Robertsport. Muy bonito. Hello. Hi there. Y en el camino de tierra me paró un chico y muy amable me ofreció un fruto. A vista no lo reconocí, así que empecé a pelarlo y después me lo comí y seguí sin saber qué fruto era. Días después tuve que hacer una búsqueda en internet y descubrí que se llama mangostán, que su origen es del sudeste asiático, pero fue introducido en África. Yo no lo conocía, o al menos nunca lo había visto en México. Finalmente, bueno, pues el fruto estaba muy rico, fibroso y jugoso. El chico muy amable me regaló varios frutos para mi camino. Pues en este río tenemos que tomar un barco de hora y media que nos lleva a Robertsport. Y después de una larga negociación, donde al principio los chicos nos querían cobrar $4,000, tuvimos que hablar mucho y conversar para que nos dejaran el cruce de la canoa en $1,000. Claro, sabiendo que los locales pagan la mitad de eso. La gente local paga $500. Pero bueno, siempre hay que estar atento de lo que nos quieren cobrar en todos lados. Y bueno, el nombre de este lago es Piso y se ganó su nombre por la escasa profundidad. Es un paraíso para las aves porque toda la orilla está rodeado de manglares y, como es de imaginar, la gente local pues sale a pescar a este lago. El trayecto en la canoa es muy apacible y los amigos del capitán aprovecharon para salir del pueblo y dar la vuelta.
y de paso pues ayudarnos a bajar las bicicletas de la embarcación. Pues ya aquí en Rover Sport andamos buscando un lugar para comer, después buscaremos un lugar para dormir. Platicaba con Adrián que pues los dos estamos cansados, hicimos casi 400 kilómetros, 4 días. Pudiera ser no tanto, pero los calores que se pasan aquí desgasta muchísimo. Pues esto es Rover Sport, lugar muy bonito, muy tranquilo. Aquí en Liberia, mi primer día en Liberia. Estoy en Liberia y estoy muy contento. Gracias. Bueno, pues encontramos este lugar, un poco de arroz y cassava. Pues aquí nos quedamos a dormir, parece como un hotel abandonado al lado del mar, a 50 metros del mar. Aquí nos quedamos a dormir en Rover Sport. Pues hoy toca comer otra vez. ¿Qué es, compañero? Yo creo que Cassava. pollo y pescado con cassava. Y del lugar donde estábamos acampando, un día despertamos con varios gritos. Al salir de nuestras tiendas vimos a los pescadores jalando y sacando las redes del mar. Los chicos en el mar están golpeando el agua, supongo que para espantar a los peces hacia adentro de la red. Y la técnica que usan ellos es con una lancha tienden toda la red cerca de la playa, haciendo un círculo hasta cerrarlo. Y después, desde tierra firme, van recuperando la red hasta tener su valioso botín. Al final se acercan las mujeres a comprar los pescados para después venderlos en el mercado. Pues anoche caminando me pegué con una roca en la playa, traigo jodido el pie, muy malo en este lugar de tanta humedad y choqué con la piedra porque la batería de mi lámpara ya no carga, ya no retiene la carga, la batería, entonces ahora ando sin luz de frontal y la consecuencia de no traer zapatos y ni luz frontal es que me abrí mi piecito. Bueno, una curación y salimos. La temporada de lluvias en Liberia, me tocaron 2 buenas tormentas ahí cuando acampamos. Buenos días, gente, así amanece el vagabundo del mundo, inundado. Ayer cayó un tormentón muy fuerte y pues todo está mojado. Mi casa de campaña ya no sirve para la lluvia, tengo que encontrar un plástico. Y ahora pues rodando, como hace tanto calor, está agradable. Vamos a ver si en unas horas digo lo mismo. Y en esta etapa haremos 131 kilómetros desde Rover Sport hasta la ciudad de Monrovia. Pues dejé atrás el camino de tierra, ahora un poco de pavimento. El pavimento está igual que de irregular que la tierra, pero se ve bastante irregular. Y me gustan mucho los países africanos porque en cualquier esquina se encuentra comida muy económica. Este es el río Lofa, nada más, tremendo río. Antes de llegar a Monrovia, pues Liberia se caracteriza por tener muchísimas selvas, muchísima naturaleza que poco a poco se está acabando. Y ya aquí en la carretera principal pues muchísimo más tráfico y estamos atravesando algunos pueblos más concurridas la calle. Aquí vamos avanzando poquito a poquito. Y ahí donde nos quedamos, el jefe de la aldea se llama Lincoln y nos contó que se fue a trabajar a Estados Unidos 4 años. Cuando juntó dinero se regresó a Liberia, pero luego vino la guerra y perdió todo. Perdió la casa, perdió sus propiedades, perdió su coche. Y cuando estaba la guerra se fue con su familia, se escondió 4 años en la selva para poder sobrevivir. Ahora se le ve muy contento, fue muy amable con nosotros. Ayer y hoy los vestigios de la guerra, ¿no? Las reminiscencias de la guerra. Muy interesante las historias de la gente que vamos conociendo. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado apoyando al Vagabundo del Mundo. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen el proyecto de Vagabundo del Mundo. Este proyecto sigue, así que muy agradecido con todos ustedes y la aventura sigue por África. Gracias.
A las 4 de la mañana vinieron dos individuos a tratar de robarnos. Uno con un palo le quiso romper la cabeza a mi compañero. Por suerte